Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Tenemos hoy aquí la segunda partida del match por el título mundial entre Carlsen y Anand, que se juega en Sochi, y como ya muchos sabréis, en esta segunda partida el actual campeón Magnus Carlsen se ha impuesto, ha conseguido romper las defensas de Anand y se coloca con ventaja ya en el match. 1,5 medio, mucho más pronto que el año pasado, que la victoria llegó pasadas las 5 primeras rondas. Este año, las 2 primeras, hemos tenido 2 partidas con lucha, y en la partida de hoy, pues básicamente hacer un resumen de que en la apertura Carlsen, la verdad que bueno, no consiguió mucho, se jugó ahora veremos, salió de rey, se jugó una anti-berlinesa. Y en el medio juego, pues maniobrando, Anand cometió quizás algunas imprecisiones, dio cierta iniciativa a Carlsen y que consiguió una clara ventaja. Un final con damas y torres, ya lo veremos, en una posición, un final no, un medio juego. Y el drama llegó en la jugada 35, tenía unos 4 minutos para el control, bueno, ahí no había hecho algunas de las más finas Carlsen, y cuando tiene una ventaja clara pero todavía no es decisiva, pues un tremendo error de Anand H5, pues le ha llevado a perder inmediatamente tras dama B7 y tener que abandonar. Bueno, vamos a ir viendo la partida, empezamos, E4, esto quizás fue una sorpresa, yo creo que una pequeña sorpresa para Anand. Carlsen, jugador mucho más de caballo F3, quizás para esta primera partida pensaba que probaría a ver qué tenía Anand preparado. Yo esperaba una jugada como caballo F3 o C4 en esta primera partida. Carlsen puede jugar de D4 también, es lo que más ha jugado, y E4 no suele ser tampoco tan habitual en su repertorio, aunque por supuesto la juega, pero es más de D4, caballo C3, C4, etc. Bueno, Anand responde con E5, una de sus principales respuestas con negras. Ha jugado de todo, ha jugado carocanes, también así algunas sicilianas, pero creo que para esta primera partida, de momento, que no necesitaba arriesgar, pues creo que quiso jugar sólido con negras y sí que tratar de apretar con blancas, ¿no? Tenemos una española y en este caso la berlinesa, apertura que está súper de moda en la élite, y entiendo que ambos jugadores la conocen muy bien, la han jugado muchas veces y no hay muchas sorpresas. En este caso, Carlsen escogió D3, uno de los sistemas anti-berlinesa, también los dos lo han jugado tanto con blancas como con negras. Aquí hay varias jugadas, por ejemplo también caballo C3, o la principal, sabemos todo el mundo, que es enroque, y bueno, tras caballo por E4, sigue D4, caballo D6 y etcétera, ¿no? Aquí tenemos también todavía D por E5 como alternativa, y si no, pues alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, y se cambian las damas. Hay que destacar que, bueno, en esta hay muchas posiciones, en esta principal siempre lleva desde el match, desde el año 2000, que Kasparov, Kramnik, que fue el que la puso sobre todo de moda en la élite, donde Kasparov no fue capaz de conseguir ventaja y de ganar ninguna partida. Se han hecho muchos intentos, pero realmente casi toda la élite la juega porque es una apertura pues muy sólida con negras, no ha desplazado bastante a la Petrov. Aún así, este año Caruana le había ganado una buena partida a Carlsen, y todavía hay algunos resquicios, ¿no?, donde el blanco puede intentar apretar, pero está bastante más trillada. Muchos jugadores deciden jugar este tipo de esquemas. Aquí alfil C5 fue la respuesta de Anand. La alternativa es D6, ambos jugadores ya habían jugado entre ellos esto, quiero decir, por ejemplo, a D6 enroque, alfil E7, C3 enroque, por ejemplo, caballo BD2 lo vimos en Carlsen Anand, en Bilbao 2010, ya hace algunos años, partida que acabó ganando Anand. Y la otra, torre 1, A6, A4, torre 8, caballo B2, alfil F8 y con B5, caballo 5, bueno, y esto se dio en una posición más o menos equilibrada en Anand Carlsen el año pasado en Moscú, en 2013. Esta otra partida que acabó en tablas. Alfil C5, D6 hay más partidas, aunque alfil C5 se juega más recientemente, no está más de moda. Y aquí Carlsen escogió enroque, ¿no? Hay muchísimas opciones en esta variante anti-berlinesa. Vamos a tratar como siempre de hacer un pequeño repaso teórico y ver las posibilidades para el estudioso de la apertura, y vamos a ir poquito a poco a enseñar pues algunos ejemplos, ¿no? Es decir, que Carlsen con blancas
tampoco es que juegue muy habitualmente en roque, ¿no? Vamos a empezar por caballo C3, es una jugada también bastante habitual, que ya habían jugado ambos jugadores, aunque la principal, por ejemplo, por supuesto, sería también la jugada, en este caso, en roque, ¿no? Pero bueno, caballo C3 la habían jugado, tras D6, caballo A4, alfil B6, se eliminó aquí el alfil, y reubicando las piezas, típicas maniobras de la española, y esto fue una partida Carlsen-Anand en Londres en el año 2012. Es una jugada bastante típica, ¿no? En roque es la principal, que fue la de la partida, pero ya os digo, no suele ser tampoco la más habitual de Carlsen. Otra idea es C3, también una de las jugadas bastante principales, este C3. Y tras en roque, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, torre 8, es una partida bastante reciente, alfil G5, H6, esto se jugó este año entre Topalov y Aronian en Stavanger, en Noruega, en 2014, partida que acabó en tablas, pues que más o menos también está aquí equilibrada. Contra C3, en roque, D6 es otra idea, por ejemplo, caballo BD2, alfil B6, caballo C4, y llevó una partida Anand-Carlsen en Moscú 2011, ¿no? Tras caballo E7, cambiar en B6, alfil A4, caballo G6, bueno, posición equilibrada que acabó en tablas. A caballo BD2 hay otras opciones, por ejemplo A6, alfil A4 y alfil A7, esto lo vimos en Anand-Kramnik, ya en Moscú en 2007, algo más antigua, o también caballo E7, otra idea teórica. Esta maniobra es muy típica, el caballo normalmente viene a E7 para G6 y deja dispersionar el alfil en el flanco de rey, después puede tener la casilla F5 y H4 con los dos caballos y apuntar hacia F4, es un plan bastante típico, ¿no? Esto, por ejemplo, torre 1, C6, alfil A4, alfil B6, D4 y caballo G6. Esto lo vimos en Svidler Anand en el año 2000, este año 2014, en Hanti Mansilli, que es una partida bastante reciente, en este caso, pues Anand también con negras, ¿no? Entonces ya digo, la partida se jugó en roque y estamos echando un vistazo a las velocidades. Tendríamos caballo C3, vimos C3 y otra alternativa bastante interesante es alfil por C6. De hecho, esta suele ser una elección de Carlsen, también de Anand. El año pasado, en el match de Chennai, esta fue la elección de Anand contra Carlsen, en este caso con los tres cambiados, y este mismo año Carlsen la había jugado contra Caruana y le había ganado una buena partida, en este caso quiso desviarse un poco de la preparación. Pero este alfil por C6 es bastante temático también. Ahora, por ejemplo, tenemos ya aquí dos jugadas, ¿no? Caballo BD2 se vio el año pasado en el match, ¿os acordáis de muchos de esta partida? G6, más o menos una posición equilibrada, que acabó en tablas, entre Magnus Carlsen, perdón, entre Anand y Carlsen, yo digo, en el match del año pasado Chennai. Esta recuerdo, si no recuerdo mal, creo que había sido la cuarta partida. Y H3, caballo D7, fue la idea de Carlsen contra Caruana este año, ¿no? Alfil D6, caballo C3, en roque, maniobra típica, y consiguió cierta iniciativa y ganó una buena partida en Zurich en 2014. Entonces Carlsen, ya os digo, suele jugar también alfil por C6. En esta posición hay muchas más opciones y vamos a ver simplemente, para que hagáis un abanico de todas las que se han jugado anti-berlinesas. Podríamos ver caballo BD2, por ejemplo, fue una elección muy reciente, también a tener en cuenta, de Bachier-Lagrave contra Kasindanov en el reciente torneo de Tashkent del Grand Prix hace apenas unos días, donde consiguió una posición interesante, de nuevo luchando contra el alfil, y aquí consiguió una clara ventaja que acabó imponiendo, en este caso, Bachier-Lagrave, ya os digo, una partida muy reciente. Otra idea posible en la jugada aquí 5 es dama E2, una jugada como esta, perdón, una jugada como dama E2, que es idea de nuestro querido Jobava, jugador muy original. Esto lo jugó hace unos años, en el 2011 contra Petrosian, Trigan Petrosian, y también, bueno, la idea, una posición más o menos equilibrada, partida que acabó ganando, pero más o menos equilibrada. Y la última idea que vamos a ver es alfil E3 directamente en la jugada 5. Esta es una idea que se puede hacer ahora en la jugada 6, después de enroque, que también se juega bastante. Y un jugador con blancas que le gusta esta variante es Ivanchuk, ¿no? Y por poner un par de ejemplos, a Ivanchuk le han jugado aquí en principio alfil por E3, D6, cambió y enroque. Este es un centro bastante blanco, la posición es más o menos equilibrada. Acabó una partida en tablas, Ivanchuk contra Ponomariov. Y Ivanchuk contra Carlsen en San Paulo Bilbao, en la final de maestros del año 2011. Carlsen había preferido dama E7,
De nuevo, tras el cambio, caballo C3, enroque y de nuevo con una posición más o menos equilibrada, ¿no? Partida que acabara ganando Carlsen, pero bueno, objetivamente la posición es equilibrada. En esta jugada 5 sería un momento bastante importante. Enroque fue la jugada principal, a lo que el negro respondió con D6. La alternativa a D6, que es la jugada principal, con bastante diferencia, es caballo D4, ¿no? La otra alternativa que se considera bastante jugable para el negro. Y ambos jugadores tenían experiencia en esta variante, los dos con negras, ¿no? Teníamos una partida entre ellos y otra partida de Carlsen con negras. Aquí, por ejemplo, Berg-Carlsen en el año 2009, bueno, Carlsen ya tenía en 2009 2800, le había jugado caballo por D4, C3, alfil B6 y más o menos había conseguido una posición bastante interesante, ¿no? Una posición bastante buena para el negro, que acabó ganando, una posición en teoría equilibrada. Y Carlsen-Anand en Moscú en 2011, en este caso Carlsen con blancas, prefirió aquí jugar alfil A4, no cambiar los caballos. Y pues también el negro consiguió una posición más o menos equilibrada, y esta partida acabó ganando Anand con negras en Moscú 2011. Como veis, hay muchas partidas entre ellos, llevan varios años ya en la élite, han jugado muchas veces y sobre todo pues este tipo de posiciones que los dos dominan con los dos colores, ¿no? Tras D6, aquí sí que fue una sorpresa, ¿no? Y es que Magnus jugó la jugada torre 1, por supuesto bastante rápido, y en esta jugada realmente es muy poco utilizada en este momento. Sería novedad a nivel de maestro, solo encontré algunas partidas, 5 o 6 partidas, pero de jugadores aficionados o prácticamente sin elo, con un elo muy bajo, y es una jugada realmente pues digo, poco habitual, ¿no? Aquí, por hacer un orden de también con muchas opciones que se ha jugado para el blanco, C3 de nuevo sería una de las principales, ¿no? Y por ejemplo, si enroque caballo BD2 a las variantes que vimos antes con C3 suele transponer. Hay la idea aquí, por ejemplo, H3, que es importante porque tras A6, alfil por, torre 1, caballo BD2, y ahora tenemos dos jugadas. Por ejemplo, A5 se jugó en Bachier-Le Quan Lien en Beijing, una posición más o menos equilibrada, acabó la partida ganando el negro, pero objetivamente la posición está equilibrada. Y este D5 fue una partida importante porque fue del candidatos entre Carlsen y Grischuk el año pasado en Londres 2013, partida que aunque el juego está equilibrado, acabó ganando Carlsen con blancas, ¿no? También tras C3 enroque, pues ya os digo, se han jugado muchas, ¿no? También dama E2, por ejemplo, alfil G5, Bachier-Lagrif contra Karyakin. Hay varios ejemplos aquí en la práctica, ¿no? Donde se jugó de esta manera y también con posición más o menos equilibrada, aunque pienso que el negro no está mal aquí, ¿no? Y otra alternativa, aquí en vez de C3, es otra jugada muy utilizada, perdón, es la jugada caballo C3 también, ¿no? Y aquí par de ejemplos también interesantes para que os hagáis una idea de la élite. Por ejemplo, aquí se puede jugar alfil D7 y tras caballo A4 alfil B6 y cambiar los alfiles, los blancos juegan alfil C4 y caballo G6, el plan típico de las negras siempre en este tipo de posiciones. Esto lo vimos en Nepomniachtchi y Grischuk en Rusia el año pasado, en 2013, para posición equilibrada, pero partida que acabó ganando el negro. Y la otra idea contra caballo C3 es enroque, algo más antigua ya, que había jugado una partida Svidler-Kramnik en Alemania en 2004. Partida que había ganado Svidler con blancas, que también, sabemos, como muchos sabéis, también está comentarista del match y muchas de las partidas que están jugando pues también son aperturas que él domina bastante bien. Otra jugada posible aquí, H3, por ejemplo, también se ha jugado, enroque, evitando el tema de la clavada, y por ejemplo esto lo pudimos ver en una partida en Polgar-Grischuk, allá por el año 2002, también más o menos posición equilibrada. Alfil E3 de nuevo, como la idea similar a la que vimos antes de Ivanchuk en la jugada anterior. Y tras alfil B6, C4, se cambió, C5, esto es una idea interesante. Las blancas entregan un peón, pero triplican los peones en la columna C, les dio una buena compensación. La partida acabó en tablas entre Kamsky y Karyakin. Y de nuevo, otra idea que también ha utilizado Kamsky es cambiar directamente y alfil E3. Y esto también fue una partida Kamsky-Kramnik en Moscú 2007, ¿no? Entonces, bueno, todas estas jugadas y alguna más que me queda por ahí, pero bueno, ya más marginal, no jugadores de élite, son las opciones que tiene el blanco, ¿no? Tanto en la 5 como en la 6, que son bastante varias, pero Carlsen vino preparado pues con esta idea, torre 1. Aquí el negro en principio se enrocó, realmente no tomó mucho tiempo Anand a volverse a pensar contra la jugada torre E1,
La alternativa podría ser caballo G4, que podría ser una pequeña debilidad, y aparte de que las blancas puedan volver, que lo dudo, igual quería probar y hacer otra cosa, pueden hacer simplemente la jugada torre E2, bueno, luego se va a expulsar el caballo con H3 y la torre va a estar bien colocada. Por supuesto en roque es una buena jugada, y ahora, durante esta fase, estábamos casi en terreno, ya os digo, en terreno pues virgen a nivel de teoría entre estos jugadores en posiciones de élite. Quizás por alguna transposición podemos llegar a alguna posición un poquito más conocida. Y aquí Magnus hizo un plan pues muy habitual en esta apertura, que es tomar en C6. Podía jugar de otra manera, se podía jugar con H3, se puede jugar con C3. Aquí hay margen a investigar un poco y a diversos planes que se pueden escoger, todos más o menos, pues cada uno con cierto valor, y es cuestión aquí yo creo que de gustos, no hay claramente una jugada ahora mismo mejor que otra, ¿no? Magnus le gusta este tipo de idea, y aquí jugó H3. Había encontrado una partida antigua, un campeonato de Polonia juvenil, donde habían hecho unos jugadores alfil E3, ¿no? Alfil B6, una posición equilibrada que había acabado en tablas, ¿no? Aquí después de H3, la posición para mí en este caso, según mi base, es bastante nueva, y aquí tenemos la elección de Anand. En este caso jugó torre 8. Esta jugada se suele hacer para el caballo, esta maniobra, caballo de 7 F8 y que pueda ir a E6 G6, es una jugada bastante común. Se podría jugar torre B8, presionando el peón B para que el alfil no salga rápido, y si B3, pues torre 8, también es una idea. Ambos jugadores, ya os digo, aquí hay muchos planes que podían haber utilizado. Torre E8, ahora caballo BD2, fue la jugada de Magnus. Por supuesto, otra alternativa sería llevar el caballo a C3, con ideas a veces de llevarlo a E2 G3, que también suele ser bastante típico para el blanco, igual que el plan de las negras, y después de G3 siempre tenemos el salto a F5 o H5, o incluso en algún momento determinado pues, también poder jugar caballo A4, ¿no? Una alternativa, en este caso decide sacar el caballo por D2, y caballo D7, sigue con su plan Anand. Había buenas jugadas aquí, H6, esta jugada siempre está en el aire, es buena porque evita en un momento determinado que las blancas lleguen a la casilla G5, pero también debilita un poco el enroque y puede dar lugar a algunos sacrificios, aunque ya digo, tiene la aprobación de Houdini, pero siempre es una jugada delicada, ¿no? Torre B8, dama 7 también son buenas alternativas, pero bueno, Carlsen decide seguir con su plan. Anand con su plan y Carlsen con el suyo, que es caballo C4. Aquí fue la primera, digamos, vez que Carlsen se paró a pensar, sobre unos 10 minutos, el resto más o menos había jugado, no había gastado apenas más de un minuto en cada jugada en total, me refiero, no había pensado nunca una jugada más de un minuto. Aquí hizo unos 10 minutos de pensada para hacer esta idea, ¿no? Caballo C4. Y aquí Anand jugó alfil B6. Esta jugada, que no es que sea mala, pero bueno, digamos que tampoco creo que ahora mismo fuera necesaria, y aquí hay dos ideas que me gustaban. De nuevo está en el aire H6, controlando los saltos a G5, y hay una jugada aquí que me gusta bastante, y que estoy seguro de que muchos jugadores que les guste la iniciativa, claro, evidentemente estás jugando contra el mejor del mundo, ¿no? Quizás contra otros rivales una jugada más a tener en cuenta, que es la idea torre E6, ¿no? Esta jugada es muy interesante porque, bueno, podemos llevar nuestra torre de repente a torre a G6, si después somos capaces de llevar nuestro caballo, podemos tener amenazas en H3, la torre está cubriendo la tercera fila y puede crear algunas amenazas, ¿no? No es una mala opción, también tiene la aprobación, ya os digo, del módulo, no la considera también interesante, y la valoración más o menos aquí es una posición bastante equilibrada. Pero ya os digo, es una jugada que me gusta, y quizás es del estilo de jugada que Anand debería de hacer para tratar de complicar la posición y de ganar a Carlsen. Claro, entiendo que de momento el match en este momento te lleva igualado, lleva negras y no se encuentra y es más respetuoso en el sentido de no querer todavía ser el quien tome la iniciativa y menos con negras, ¿no? Aunque tras la partida de hoy sí que no le queda dar más remedio de que buscar ya posiciones complicadas para tratar de remontar el match, ¿no? Pero ya os digo, es una idea bastante interesante que hubiera tenido en cuenta. Jugó alfil B6, por supuesto A4, con la idea de A5, y aquí A5. Se podía jugar alfil A6 también, pero bueno, en principio A5 está bien, evitando el avance de las blancas, y Carlsen aquí ya se decidió a comer. Vamos a ver que tiene una idea muy concreta, y por supuesto que es el mejor del mundo, y nadie le va a
digamos, no a criticar sus planes, que evidentemente se va a equivocar y a veces a haber jugadas que sí, pero es un plan muy concreto que él ve y que valora. Aunque, por supuesto, en esta posición se podría jugar con un esquema tipo B3, con idea de alfil B2, completar bien nuestro desarrollo, tratando de jugar un poquito contra los peones doblados del flanco de dama, que la estructura es un poco peor de las negras, o incluso alfil E3, de nuevo ofrecer el cambio por esta zona. Si alfil por siempre vamos a tomar de caballo y vamos a tener nuestras casillas. Son jugadas bastante más normales, pero esta jugada, que en principio se mejora la estructura negra, aunque se coma un alfil, ¿no? Tiene una justificación muy concreta, que esto fue lo que hizo Carlsen, que valorara a cambiar esta pieza, que en principio sería un poco antiposicional, ¿no? Y vamos a ver cuál es la idea. Tras C por B6, viene D4 directamente, rompiendo un poquito ya en el centro, y la idea de esta jugada la vamos a ver ahora, ¿no? Aquí jugó dama C7, otra idea podía ser alfil B7, pero más o menos venía a ser similar, y es esta idea, torre A3. Este es el plan que vio Carlsen en esta posición, torre A3, va a traer la torre al centro o al flanco de rey según se tercie, pone la torre rápidamente en juego, y procura de llevar todas sus piezas hacia el centro o el flanco de rey contra el rey enemigo. Un plan típico con muchas aperturas, de llevar la torre hacia el flanco de rey, pues por A3 o hacia el centro, y objetivamente pues una idea bastante interesante. Caballo F8, esta jugada es normal, el caballo va a su casilla y deja los saltos E6 y G6 en su mano, y ahora D por E5. Se inicia esta secuencia para fijar el peón E y dejar paso libre a la columna D o a la dama. Vamos a ver, tras D por E5, otras jugadas, podía ser alfil E3, pero no va tan el espíritu de la posición con la torre, que le corta un poco el paso, y torre C3 podría ser también interesante. Y aquí caballo H4. Complemento del plan, dejando paso a la torre, dejando el paso a la torre, dejando paso a la dama y también echando un ojo en caballo F5. Aquí viene una jugada de Anand, torre D8, creo, vamos a ver porque este es un momento muy importante. Las negras salieron con una posición relativamente buena de la apertura, pero ahora cualquier mínimo error es peligrosísimo en manos de Carlsen. Y fueron pequeñas debilidades que igual fueron aumentando la ventaja de las blancas. Tras torre D8, las blancas jugaron dama H5. A mí me llamaba la atención aquí esta idea, ¿no? Quizás jugar primero alfil E6, tras torre G3, ahora bloquear con el caballo, y si caballo F5, torre A D8, dama F3, se puede jugar también dama H5, pero creo que no tan fuerte. Y ahora las negras, por ejemplo, con dama D7 o algo así, creo que están bastante mejor que en la partida. Tienen las torres, los dos torres también ahora en el centro, y pueden parar un poquito el tema del ataque blanco, ¿no? Incluso, por ejemplo, dama D7, si jugamos ahora H4, aquí podemos hacer alfil por F5. Y a E por F nos comen en H4, o sea, ese es el golpe táctico. Creo que esto ya podía ser mejor. Este torre de 8 aparentemente puede parecer que gana un tiempo, pero es que la dama en realidad ya va a ir a H5, con lo cual, o va a ir hacia ese flanco de rey, con lo cual no tengo tan claro que sea una ganancia realmente de tiempo. Y aparte quita la torre de la columna E, que tampoco es que pase nada, pero en D yo creo que estaría mejor la otra. Torre de 8, dama H5 y F6. Esta jugada la hizo también bastante rápido, en principio parece buena. Su objetivo es no solo defender E5, sino sobre todo dejar la casilla F7 pues para la dama o para alguna pieza que pueda ir allí, ¿no? Otra opción creo que era caballo G6, aunque tras caballo F5, alfil E6 y torre G3, las blancas tienen iniciativa, pero tampoco todavía las negras estarían peor. Esto incluso puede acabar siendo un poquito mejor que lo que fue en la partida, ¿no? Que evita debilitarse. Pero ya digo, Anand jugó muy rápido, bastante rápido este F6. Ahora de jugar un caballo F5, buena jugada. Si torre G3, dama F7, dama F3, caballo E6, parece que el negro igualaría un poco más fácilmente. Y tras caballo F5, alfil E6. Esta jugada yo creo que no es la mejor. Pierdo un tiempo porque luego vais a ver que más adelante, al final, tiene que acabar cambiando el alfil por el caballo. Hay dos jugadas que creo que podría hacer el negro aquí que son mejores, ¿no? Por ejemplo, dama F7... Si dama E2, caballo E6 y dama C4, puede parecer un poquito mejor para el blanco, pero esto es mejor que la partida también, mucho más jugable. Y rey H8, una idea interesante, y si torre G3, ahora alfil por F, peón por y torre D4. Esta posición es equilibrada, está mucho mejor que el negro, que cómo va a quedar después Anand en la partida. Tiene la columna D, el ataque blanco ahora no es tan fuerte,
Y aquí pienso que las negras tienen igualdad. De momento incluso se ataca el peón de A también, con lo cual, bueno, no se puede regalar también peones tan fácilmente, y pienso que el negro está muy bien en esta posición. Quizás creo que este es el primer error de Anand, porque tras torre G3 ahora sí que las blancas ya tienen una buena y una interesante ventaja. Como veis, todas las piezas blancas están atacando, el débil, los peones, sobre todo G7, tenemos el caballo, la dama, la torre y el alfil muy activos, y aquí jugó caballo G6. Bueno, si torre D7, que era la alternativa, ya hay una jugada muy interesante, se puede jugar H4, etcétera, hay una jugada muy interesante que es la directa alfil H6, ya presionando sobre G7, ¿no? Y aquí vemos dos jugadas, si G6, dama H4, y a dama D8, torre 3, con tremenda iniciativa de las blancas, aquí no hay duda de la ventaja, y la otra opción es caballo G6, a lo que sigue H4, bastante similar a la partida, y de nuevo las blancas también tienen aquí una iniciativa peligrosa y ventajilla. Vemos que jugó caballo G6 y aquí hizo H4. Es un momento muy delicado para el negro, ya que las blancas, lo como decimos, creo que tienen una iniciativa muy importante en el flanco de rey. Esta H4 parece la mejor jugada, pero aquí había una idea muy interesante, que ya se comentó mucho durante la partida, que parecía a primera vista muy ganadora, que era la idea alfil H6, ¿no? Evidentemente las negras pueden jugar torre D7, H4, como una posición que acabamos de ver, con ventaja blanca, pero si comen, las blancas sacrificaban la torre y obtenían muy buena compensación, porque se comían muchos peones, ¿no? Y iban a acabar incluso pues, con pieza, porque van a recuperar algo de material. Vemos aquí que jaque. Ahora, si nos cubrimos torre 3, parece que da ventaja decisiva a las blancas al traer la torre. Cuando el rey salga a paseo, vamos a meter la torre y vamos a ganar la partida. Y aparte puede haber la torre también por G3, etc. Y la jugada mejor sería dama F7, a lo que sigue jaque, y tras rey E8 un nuevo jaque, y aquí con dos posibilidades, ¿no? Si por ejemplo el rey sale a paseo, jaque, nos comemos muchos peones, y aquí tienen que devolver una calidad, y este final yo creo que es un poquito mejor para el blanco, ¿no? De momento son 4 peones, aunque hay dama y alfil, pero el negro podría aquí tener algún problemilla para hacer las tablas. Y la otra opción es cubrirse en F8 directamente, aunque de nuevo sigue dama por E5, la mejor jugada aquí es rey F7, y tras caballo D4, por ejemplo, hay que devolver algo de material y volvemos a tener una posición complicada. Entonces, bueno, esto era jugable, pero H4 creo que también es en ese sentido más correcto. Y aquí Anand, tras 17 minutos, viendo que su posición es bastante molesta, decide pues, jugar alfil por F5, ¿no? Con lo cual creo que ha perdido algunos tiempos. Si torre D7, habíamos visto esta idea, ¿no? Alfil H6 y tras G por H, dama por H, era el mal menor. Aquí las blancas van a salir con un peón de más, parece que la mejor defensa, se está jugando H5, sería esta, dama D8, y tras H5, dama F8, simplemente cambiar, y torre por. Tienen un sano peón de más en este final, con 4 torres, objetivamente. Sí que puede haber chances de tablas, pero si le cuesta a Anand contra Carlsen, que es un especialista en este tipo de posiciones, empatar los finales igualados, este con peón de menos yo creo que es bastante difícil. No es el tipo de posición que quizás espera llegar ya Anand, ¿no? Y tener un peón aquí, un peón de menos tan pronto, aunque bien es cierto que está doblado en F, es en el flanco de rey, y bueno, a ver, habría chances de tablas, pero desde luego iba a sufrir también unas cuantas jugadas, ¿no? Con su peón de menos. Y una idea muy complicada era la jugada rey H8, una jugada típicamente de ordenador, que sugería el módulo, con esta idea, ¿no? Que si torre G6, se puede jugar dama G4, sería la posición complicada. La idea de torre G6 era dama F7, clavando, y ahora sugiere una idea interesante que es torre H6, tras peón por, cambiar las damas y alfil por. Aquí las blancas también parece que consiguen una muy buena compensación, de momento tienen una calidad de menos por un peón, pero hay cierto ataque, se está amenazando alfil G7 y comer varios peones. Fijaros que la torre tampoco se puede activar por la segunda porque está el alfil, y también aquí parece que da muy buena compensación al blanco, ¿no? Ya digo, que rey H8 tampoco es obligatorio meterse en ese tipo de jugada, pero una jugada difícil para un humano. Entonces Anand se vio con problemas, decidió simplificar la posición, y ahora caballo F4. Por supuesto, caballo F8 deja a las blancas con una clarísima ventaja porque quedan muy atadas con esta idea, ¿no? Y torre G4, todas las piezas presionando sobre G7, y las negras tienen muy poca movilidad. Entonces la jugada caballo F4 y alfil por, peón por y torre C3. Bueno, tras los cambios valoramos un poquito esta posición. Tenemos otra vez una posición con damas y torres, como ayer, en este caso con 2 torres en vez de con una.
Y materialmente está igualado, pero la principal diferencia radica en que este peón es bastante más débil que este, y la principal actividad, ¿no? La columna E, por ejemplo, las torres, las dos más activas, esta torre también es bastante más activa que esta, y la dama sería más activa que la dama negra, ¿no? Y cierta debilidad en esta diagonal, por ejemplo, que también es bastante importante en algunos jaques y en algunos temas que pueda haber. Que podríamos decir que las blancas tienen una cómoda ventaja, y a partir de aquí fueron aumentando con un juego bastante preciso de Carlsen. Aquí hay muchas jugadas buenas para el blanco, pero hizo torre 6, que es la primera recomendación de Houdini, aunque hay muy buenas, por ejemplo, dama F3, torre F3, dama torre C4, todas encaminadas a mejorar la posición de las piezas, y en este caso es torre 6. Aquí no hay prisa por comer el material, los peones son débiles y van a seguir siendo débiles. Aquí se ataca también en un momento determinado el punto B6, que puede ser otra debilidad, que es otra debilidad en el campo negro, y va mejorando sus piezas. Tras torre a B8, otra jugada muy precisa, torre C4, defiende a 4, ataca F4 y las torres, y va a E4 para doblar torres, ¿no? Poco a poco la ventaja blanca va aumentando, aquí dama D7, evidentemente con idea de dama D1, y aquí con buen criterio la jugada correcta es rey H2. Hay que evitar el cambio de damas. Comer el peón directamente daría a las negras suficiente contrajuego con torre de 2, porque ahora su torre sería muy activa e incluso las negras podrían incluso ya hasta casi recuperar el peón. Entonces juega rey H2 con muy buen criterio, y aquí torre F8, ¿no? Quizás algo pasiva. Vemos que ahora esta jugada evita el dama de 1 ahora por torre 8 y se gana la dama, y quizás un poco mejor era torre 8, ¿no? De nuevo, si cambiamos y comemos el peón torre 5, puede dar algún contrajueguillo al negro, aunque la ventaja blanca es clara, es más fuerte torre E4, y si cambiamos torres, comemos con el peón, y a dama E7, dama F5, de nuevo con una clara ventaja blanca, ¿no? Tras torre F8, torre E4. Muy buena jugada de Carlsen, que no tiene prisa en comer el peón. Aquí la principal amenaza ya es torre E7, ir a por el rey enemigo y dominio total de la columna E, ¿no? Podrías comer torre por F4, pero bueno, las negras jugarían B5, evidentemente tienen también ventaja, pero quizás dan algún contrajuego, en este caso es más fuerte torre E4. Aquí juega torre B7, vemos que si, por ejemplo, B5, torre E7 y a dama D2, si dama D6, torre 6, a este tipo de jugadas ya gana el sacrificio torre por G7 y torre E7, ¿no? Con mate imparable. Entonces torre B7 para evitar la entrada en séptima, y aquí jugó dama E2. Parece que dama F3 o B3 son un poco más precisas, ¿no? Aquí Houdini daba la ventaja, y los módulos en las retransmisiones ya daban ventaja decisiva blanca con estas dos jugadas. Dama E2 lleva una idea en principio un poco similar, y es reforzar la entrada en séptima, que es el principal objetivo ahora mismo de Carlsen. Quizás en esta zona Carlsen no hizo algunas de las más precisas según los módulos, pero nunca estuvo en duda su ventaja. Vamos a ver, aquí Anand trata de jugar B5, de crear ahora mismo algún contrajuego, de abrir la columna B y deshacerse de su debilidad. Quizás H6, torre E7 y dama D5 podía ser un poquito mejor, pero las blancas siguen teniendo una clara ventaja. Y aquí B3, de nuevo torre E7, ya parece que también daba ventaja decisiva. No la quiso jugar directa, tras dama D6, F3, si torre por y B por A4, la jugada dama E4 da una cómoda ventaja. Los módulos dan casi ventaja decisiva blanca, porque la idea ahora es con dama C4, van a caer muchos peones negros, pero sin prisa eligió jugar B3. B por A4, vemos que por ejemplo C4 no valdría por A por B5, y aquí si comemos en B5, pues simplemente dama por C4, ¿no? Con final ganado, y C por B3, o clara ventaja, aquí valdría la jugada B6, que es muy buena, ¿no? Y si B2 jaque, pues a jaque no, dama C4 es la clave, ¿no? Si dama tenemos, si aquí por ejemplo las negras hacen dama, tenemos la jugada torre E7, que es muy buena, o torre 8 directamente, y a dama F7, torre por, rey por y dama jaque con mate imparable en E8, ¿no? Esto, por ejemplo, es la idea. Entonces, la jugada dama C4, el rey negro ha de irse con dama B3 y se quedan con ventaja decisiva. A B3 tomó B por A4 y aquí tomó de peón, ¿no? Interesante, pero parece de nuevo que torre A7, torre E7 y si dama C6, torre por, dama por y torre por con una cómoda ventaja blanca, o con incluso comer de torre. Pero Carlsen estaba muy centrado en la columna E y tomó de peón.
y aquí torre B4. Parecería que las negras hayan obtenido algo de contrajuego, pero en realidad la ventaja blanco sigue siendo bastante clara. Ahora jugó torre E7, dama D6, y aquí jugó dama F3. Parece que F3 es un poco mejor, más decisiva, y si torre por E4, dama por E4, y contra dama B8, vemos que aquí no hay muchas jugadas, ¿no? Rey H8, torre 8, o H6, dama B7. Ojo a esta posición, porque va a ser similar a la que se va a dar en la partida. Ya os adelanto cómo va a ir la cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, a dama B8, jaque, dama por C5, pues también el blanco tiene una posición ganada más fácil que lo que podría haber sido la partida si Anand hubiera jugado bien, ¿no? Digamos que era más precisa F3. Tras dama F3, siguió torre por E4, dama por E4, jaque a la descubierta, G3, todo en el aire, y aquí, para tremenda sorpresa de todos los jugadores y del propio Carlsen, Anand tenía apenas unos 4 minutos, pero bueno, no era excesivo. En la jugada 30 les quedaban algo así como 10 minutos a cada uno, pero bueno, es el suficientemente tiempo para encontrar una jugada y pasar el control. Recordad que el control de la 40 luego les da una hora más, y en este caso era la jugada 34. Pero sorprendentemente Anand hizo aquí H5, así bastante rápido, y tuvo que abandonar automáticamente tras dama B7, que hubiera sido lo mismo H5 que H6. Trató de hacer un aire para el rey, y puso el peón en H5, no sé por qué no en H6, pero bueno, daba igual, cualquiera de las dos es muy perdedora. Su única jugada en esta posición era dama de 2, era dama de 2, a lo que podría seguir algo así como, por ejemplo, dama C3, dama por, torre A7 o rey G2, ¿no? Perdón, rey G2 también es buena, y si torre A7, torre 8. Efectivamente, las blancas siguen teniendo ventaja, pero bueno, no está todavía la partida tan decidida, es una pena, es un tremendo error de Anand, una vez más, un error no forzado, y estropeando pues una partida que, bueno, la verdad que la tuvo bastante difícil. Y nada, pues como resumen final, pues de nuevo una partida en la cual, pues bueno, la apertura como siempre, nada especial por parte de Carlsen, pero ahí en el medio juego Anand no le he visto muy fino, hizo una serie de jugadas no muy precisas contra el ataque blanco, que por parte de Magnus creo que estuvo bastante bien jugado, y Anand no estuvo muy preciso y se quedó de nuevo en una posición bastante inferior con damas y torres. Ahí no se defendió de manera muy correcta. Carlsen es una posición que le encanta, ya dijimos que ese tipo de posiciones son muy difíciles para el negro, y parece que bueno, Carlsen yo creo que tampoco está tan fino, algunas jugadas que dejó escapar, pero claro, volvemos a tener los fantasmas del año pasado, este error gravísimo de H5 de Anand, pues claro, un error como este en un campeonato del mundo pues tira todo por la borda, ¿no? Debe ser un duro golpe para él porque empieza incluso peor que el año pasado, ya perdiendo en la segunda partida. Ayer lo pasó mal y parece que se repite el cuento, ¿no? Las primeras horas de juego andan más o menos bien, a partir de la segunda, tercera hora, hacia el final de partida, medio juego, final de partida, pues es que se ve claramente que los errores más gordos los comete casi siempre Anand, ¿no? A Carlsen tiene, evidentemente, algunos errores más leves, o a veces no encuentra la mejor jugada, se le puede escapar, pero que se le puede escapar en algún momento dado la victoria o el medio, pero nunca parece que vaya a perder, ¿no? Como mucho, pues bueno, como ayer, no ve torre 3 y bueno, se saca unas tablas, ¿no? Pero a la mínima va a estar por encima. Entonces, bueno, por el bien del match, mañana es día de descanso, esperemos que Anand ya se ve ahora perdido detrás en el marcador, cambie un poco esa actitud de las aperturas y que juegue a Paul Carlsen en las posiciones críticas. Tiene que ir a por él, tiene que salir el tigre, que le llamaban el tigre de Madrás, ¿no? Pues crear posiciones complejas, de táctica, porque en este tipo de posiciones están los errores en la cuarta hora, en medio juego, en los finales, y ahí no le veo capaz de ganar a Carlsen. Por el bien del match, esperemos que se recupere y que haya emoción y que no nos deje esto otra vez pues sentenciado antes de tiempo, aunque bueno, yo ya dije que antes de empezar que creía que las chances de Anand primero era por ver cómo estaba Carlsen, cómo se había preparado, cómo estaba este año, y sobre todo si conseguía ponerse por delante en estas primeras partidas, ¿no? Pero bueno, Carlsen claramente parece que aprendió la lección del año pasado, quiere también apretar y ponerse pronto en cabeza. Y ahí estamos, de momento 1,5 para el actual campeón, para Carlsen, y nada, a esperar la
la tercera partida, que será el próximo martes. Nada, se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com, y hasta el próximo vídeo.